muchas junta rimay kunata ruashunchis. Junta rimay significa oración gramatical del idioma quechua. Chani es un conjunto de palabras que tiene sentido completo. Como ustedes pueden ver, esta es la gramática de nuestro idioma quechua. Sujeto, sujeto, objeto y lo que es el verbo. Entonces, si tienes en el sujeto, vamos a tener lo que es pronombres personales. No, ca, can, pai, no caico, no canchis, cancuna, paicuna. En esta parte tenemos el objeto. En el objeto tenemos un sustantivo. Aquí, un sustantivo. O sea, puedes poner aquí hualpa, cuchi, runa, warmi, sipas. Entonces ya si dices wasi, wasipi, wasita, wasiwan, wasimanta, wasikam, etc. ¿Ya? Entonces, estos son los sufijos del objeto. Si usted no tiene claro estos son lo que son los sufijos del objeto, entonces tu oración está mal estructurada. Esta parte, por favor. A este lado tenemos lo que son eh, el verbo. El verbo en el tiempo presente es ni, inki, n, iku, inchis, inquichis, inku. Para tiempo pasado simplemente le pones ra. Sería rani, ranki, ran, raiku, ranchi, rankichis, ranku. ¿Cómo se conjuga esto? No ka pugliani, kan puglianki, pai puglia, no kaiku pugliaiku, no canchis puglianchis, kankuna pugliankichis, paikuna puglianku. En tiempo futuro tenemos para la primera persona saj, inki, enka, sajku, sunchis, inkichis, enkaku. Eso sería lo que son la construcción de una oración gramática en idioma quechua. En la parte de aquí tenemos Checasmanta junta Maicuna, significa oraciones afirmativas. Oraciones afirmativas. Para hacer las oraciones afirmativas tenemos lo siguiente: sustantivo, más un sufijo, más el verbo, más el sufijo del verbo. Como ustedes pueden ver aquí, tenés el sustantivo, otro sustantivo aquí, el sufijo y el verbo, y al final el sufijo del verbo. Este sería en esa parte. Ahora, yancana, yanca significa actividad. Aquí te dice, chunka chekajmanta junta rimaikunata helge. Realice 10 oraciones afirmativas. Aquí tenemos esta parte. Sujeto, objeto. Recuerda, el objeto tiene un sufijo, lo que es el verbo. Y igual el verbo también tiene un sufijo. Otra oración sería alko michiwan purin. Otro ejemplo sería noca wasita ruani. Entonces, como ustedes pueden ver, en el objeto siempre va a tener estos sufijos, por favor, estos sufijos. Y vamos a poder construir más oraciones en oración afirmativa. Luego tenemos este ejercicio de lo que es de coronavirus. Aliancho, no can guañuches virus cani. Sutimi, coronavirus. ¿Qué hacemos con esta ficha de coronavirus? Vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a realizar oraciones con coronavirus. Acá dice, realice 10 oraciones gramaticales para prevenir el contagio de coronavirus. Ejemplo, dice acá, kan makikita zapakutin machikunki. Otro, noka hof unchayllapi wañuchiki. Ejemplo, ¿ya? Entonces sería de esa forma pueden construir otras oraciones hasta terminar esta parte, por favor. Oaxicuna panaicuna no kawanka tu pananskama, kutinkamanya, que ahí chat ama con angichichu, que hay mi junt arimay ruanapaj. Tu pananskama.